A sus 41 años, Pippa Middleton por fin rompe el silencio y revela la verdad detrás de su separación con James Matthews. Y no es lo que nadie se esperaba. Durante años, fue vista como la hermana elegante, pulida y siempre sonriente de la princesa de Gales. Desde fuera, su vida parecía sacada de un cuento de hadas. Eventos de gala, fotografías perfectas, una boda de ensueño. Pero tras ese velo de perfección, todo se estaba desmoronando lentamente. ¿Esto cambió tu relación? A veces es bastante difícil porque he sentido como si me acosaran públicamente, confiesa con la voz temblorosa, especialmente cuando leo ciertas cosas. ¿Te ha costado sobrellevarlo? Ha sido complicado, bastante. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Pippa a alejarse de un matrimonio que parecía sólido como una roca? ¿Y por qué decide hablar ahora, después de tantos años de silencio? Acompáñanos mientras descubrimos la historia real detrás del derrumbe del matrimonio de Pippa Middleton. Porque sí, ella es más que la hermana de Kate. Mucho más. Desde siempre, Pippa ha mantenido su vida privada sellada con llave, especialmente cuando se trataba de su relación con James Matthews. Por eso, cuando se filtró la noticia de su divorcio, el público quedó estupefacto. Pero lo que sorprendió aún más fue ver a una Pippa vulnerable, honesta, despojada de esa compostura que siempre la caracterizó, admitiendo finalmente la verdadera causa de los rumores que durante tanto tiempo circularon en silencio. Para entender cómo llegó hasta aquí, hay que volver al principio. Antes de que el mundo aprendiera a pronunciar su nombre, Pippa Middleton era simplemente una joven británica más, criada en el pequeño pueblo de Bucklebury, Berkshire. Compartía hogar, familia y una infancia tranquila con su hermana mayor Catherine, a quien más tarde el mundo conocería como la futura reina, la ahora princesa Kate. Pero desde muy temprano, era evidente que Pippa no era simplemente la otra Middleton. Tenía una presencia que no podía pasar desapercibida. Brillante, segura de sí misma y siempre un poco más vivaz que su hermana mayor. Se destacaba sin siquiera proponérselo. No porque buscara protagonismo, sino porque era parte de su esencia. Al observar a las bellas hermanas Middleton, cualquiera pensaría que nacieron entre lujos. Pero la realidad, esa que pocos conocen, es muy distinta. Pippa no fue criada entre privilegios reales ni riquezas aristocráticas. Las hermanas Middleton son hijas de padres hechos a sí mismos. Su padre, Michael, fue despachador de vuelos. Su madre, Carol, una azafata. Con esfuerzo y visión, fundaron un negocio de artículos para fiestas que prosperó lo suficiente para darles una vida cómoda, aunque modesta. Nada de palacios, nada de ropas de diseñador ni guardaespaldas. Estudiaban en buenos colegios, pasaban vacaciones familiares y aprendieron desde pequeñas el valor de la humildad, los modales y el trabajo duro. Su vida cambió radicalmente el día que la relación entre Kate Middleton y el príncipe William salió a la luz. Primero fue la curiosidad, luego la obsesión. Cuando Kate y William anunciaron su compromiso, todo lo relacionado con los Middleton se volvió de interés mundial. Y de pronto, Pippa, que jamás buscó la atención mediática, se convirtió en figura pública, sin títulos, sin entrenamiento, sin elección. Pero Pippa no se escondió en las sombras. Cuando Kate se casó con el príncipe William en 2011, el momento de Pippa llegó como un rayo. Descendió del coche en la abadía de Westminster como dama de honor, luciendo un sencillo pero impresionante vestido blanco que realzaba su figura a la perfección. No intentaba robarse el espectáculo, pero lo hizo. Al instante, la imagen dio la vuelta al mundo. Editores de moda, blogs de chismes y millones de espectadores no podían dejar de hablar de ella. En un solo día, Pippa Middleton pasó de ser la hermana de alguien a convertirse en la obsesión de Internet. Su vestido fue la prenda más buscada del año.
Su foto circuló por todos los rincones del planeta. Sin pertenecer a la realeza, alcanzó una fama igual o incluso mayor que la de muchos nobles. Desde entonces, su vida nunca volvió a ser normal. La fama no tocó a su puerta, la derribó. Paparazzi acampaban fuera de su casa. Periodistas escarbaban en sus años universitarios. Los tabloides comentaban cada uno de sus entrenamientos, criticaban sus atuendos. Blogs enteros dedicaban artículos a sus zapatos. Sus salidas, amistades y rutinas eran analizadas sin piedad. Y aunque la atención podía ser halagadora, no era fácil. Pippa intentó adaptarse a este nuevo mundo con elegancia. Pero nada de eso era natural para ella. Pippa no estaba entrenada para la fama, como sí lo están los miembros de la realeza. Tuvo que aprender sobre la marcha, improvisando constantemente, muchas veces bajo presión. Sonreía en sesiones fotográficas, mantenía sus respuestas breves, intentando conservar un mínimo de privacidad sin dejar de ser cordial. Pero estar en el centro de la atención significaba que la privacidad ya no era un derecho, sino un lujo perdido. Y eso no fue todo. Su vida amorosa pasó de ser un asunto íntimo a convertirse en carne de titulares. Su relación con Alex Loudon, un exjugador de cricket, se transformó rápidamente en el tema favorito de las revistas de chismes. Lo que antes había sido un romance discreto y reservado, ahora ocupaba las portadas de los tabloides. Las cámaras los seguían por las calles, los captaban discutiendo, paseando, incluso durante sus vacaciones. Cada gesto, cada mirada, cada silencio era capturado, analizado y criticado por millones de desconocidos. Más tarde, Pippa admitiría que había enfrentado un nivel de invasión a su vida privada que jamás imaginó. Tras su ruptura con Alex, la prensa se volvió despiadada. Cualquier hombre con quien se la viera era automáticamente declarado su futuro esposo por los medios. Cuando comenzó a salir con Nico Jackson, un joven corredor de bolsa elegante y ambicioso, el foco mediático se intensificó. Él parecía encajar, guapo, seguro de sí mismo, con dinero y estilo. Muchos apostaban que sería el elegido. Viajaban juntos, asistían a eventos públicos y se mostraban perfectamente cómodos ante las cámaras. Pero la relación nunca terminó de funcionar como el público deseaba. La atención mediática no disminuyó. Todo lo contrario. Pippa se convirtió en el epicentro de un extraño triángulo amoroso mediático. Alex, Nico y luego James. Cada uno de ellos representaba algo distinto. Alex era el pasado seguro, familiar, el vínculo con una vida antes de la fama. Nico, el presente ambicioso, el reflejo del mundo nuevo al que ella había sido arrastrada. Y entonces apareció James Matthews. James no era ajeno al dinero ni a la exposición pública, pero había algo diferente en él. Se conocieron en la isla caribeña de St. Barts, donde la familia de James posee un hotel de lujo. Él era tranquilo, con los pies en la tierra y detestaba la fama. Según ha contado Pippa, elegir a James no fue solo una decisión de amor. Fue una decisión de paz, de normalidad, de un futuro tranquilo. Pero elegir a James fue solo el principio. Sigue leyendo, porque lo que vino después sorprendió a todos. El matrimonio de Pippa Middleton y James Matthews. Cuando por fin hicieron pública su relación en 2016, la prensa estalló. Tras años de ser perseguida por los flashes y ser considerada la mujer soltera más codiciada del mundo, Pippa parecía haber encontrado a alguien estable, adinerado y dispuesto a construir una vida fuera de la burbuja real. La historia se viralizó y en menos de un año se casaron en una fastuosa ceremonia. Desde su vestido de encaje de Giles Deacon hasta el arco floral que enmarcaba sus votos. Todo fue pura opulencia. Pero mientras la boda dominaba los titulares internacionales, la relación ya presentaba grietas desde el inicio. Una boda casi real, declaraban los noticieros, mientras la dama de honor más famosa de Gran Bretaña caminaba hacia el altar convertida en novia. Todos los ojos puestos en ella.
James Matthews no era ningún desconocido del éxito. Fue piloto de carreras y luego se convirtió en administrador de fondos de inversión. Reservado por naturaleza, prefería el anonimato. Su riqueza no venía de portadas ni alfombras rojas, sino de trabajo duro y decisiones financieras inteligentes. Amaba las cenas tranquilas en lugar de los eventos glamurosos, y rara vez concedía entrevistas o aparecía en público. Pippa, en cambio, había vivido bajo los reflectores desde el momento en que su hermana se casó con el heredero al trono. No buscaba la fama, pero sabía cómo navegar en ella. Había sido fotografiada en eventos de alta sociedad, frecuentaba a la élite de la moda y aprendió a utilizar esa visibilidad en su beneficio. Fuentes cercanas a la pareja afirman que eran como dos mundos opuestos tratando de convivir bajo el mismo techo. Mientras James se refugiaba en la rutina y el silencio, Pippa traía dinamismo, estilo y brillo. Todavía era reconocida por aquel inolvidable vestido blanco de Alexander McQueen en la boda real de 2011. Años después, los diseñadores aún la elogiaban por devolver la elegancia minimalista a los vestidos de damas de honor. Ese único instante le abrió muchas puertas. Escribió un libro de estilo de vida titulado Celebrate. Incursionó en la organización de eventos y probó suerte en el mundo del branding. Aunque no todos sus proyectos fueron un éxito rotundo, la mantenían vigente en los medios. Pero esa constante exposición tenía un precio. Pippa conocía bien el lado oscuro de la fama. Poco después de la boda real, los paparazzi lograron captarla en bikini, disfrutando de unas vacaciones familiares privadas. Y la imagen dio la vuelta al mundo. Las fotos estallaron en los tabloides como una bomba mediática, desatando indignación pública y batallas legales. Los Middleton no se quedaron de brazos cruzados, lucharon y ganaron. Pero para Pippa el daño ya estaba hecho. Y no era un daño mediático, era personal. Fue una de las primeras veces que sintió en carne propia lo brutal que podía ser la fama. Años después, Pippa confesaría que aquella experiencia la perseguía como una sombra. Incluso cuando sonreía ante las cámaras en galas benéficas o fiestas de la Semana de la Moda. Cuando se casó con James, el glamour seguía presente en la superficie. Pero pocos sabían que las grietas ya comenzaban a abrirse bajo la fachada. Vivían en una casa adosada de varios millones de libras en el elegante West London, rodeados de lujos. Pero poco a poco, sus caminos empezaron a alejarse. No olvidemos que James nunca quiso cámaras en su puerta. Evitaba los eventos sociales donde Pippa brillaba naturalmente. Según fuentes cercanas, ella intentó adaptarse en un principio. Se retiró un poco del ojo público, habló menos, desapareció un tiempo. Pero no tardó en volver a lo que le apasionaba, asistir a eventos, dar entrevistas sobre estilo y ser captada en la calle con atuendos que marcaban tendencia. Empezaron a vivir vidas sociales por separado. Pero lo peor aún estaba por venir. James se refugió en clubes privados, campos de golf y reuniones de negocios. Pippa, en cambio, siguió siendo parte del circuito de la alta sociedad. Aparecía en Wimbledon, asistía a eventos reales con su hermana y apoyaba campañas de salud y fitness. Aunque técnicamente seguían juntos, sus apariciones como pareja comenzaron a desvanecerse. Menos fotos, menos sus salidas públicas y cada vez más preguntas. ¿Dónde están? ¿Por qué ya no se los ve juntos? En el mundo de la moda, muchos comenzaron a notar un cambio sutil pero inquietante en Pippa. Su estilo se transformó. Los vestidos atrevidos y los colores vibrantes desaparecieron poco a poco. Su ropa se volvió más neutra, menos expresiva, casi apagada. Algunos lo llamaron madurez. Otros, simplemente, soledad. Fuera cual fuera la razón, algo dentro de ella claramente estaba cambiando. Aquella mujer segura de sí misma, que solía posar al lado de la realeza con elegancia, ahora entraba sola a los eventos, muchas veces evitando por completo las alfombras rojas. Y aunque nunca hubo escándalos explosivos, ni infidelidades, ni peleas a gritos, la tensión estaba allí,
y crecía. En el centro del conflicto, había una grieta imposible de cerrar con concesiones. Un choque de estilos de vida. Pippa pertenecía a un mundo donde la visibilidad era esencial. James había pasado su vida intentando escapar de ella. Ella necesitaba libertad para ser vista, para hablar, para existir bajo los flashes. Él necesitaba silencio, espacio, respirar lejos del bullicio. El equilibrio entre sus dos mundos se fue rompiendo. Ninguno podía llegar hasta la mitad del camino, y cuando lo intentaban, se notaba el esfuerzo. Los amigos empezaron a verlo salir de eventos por separado. Las fotos de vacaciones se volvieron raras, y en entrevistas, cuando se le preguntaba sobre su matrimonio, Pippa respondía con evasivas. Lo que pocos sabían era que Pippa luchaba en silencio, no solo con su matrimonio, sino con una sensación más profunda, la de estar atrapada entre dos vidas, la que le tocó por nacimiento y la que construyó a través de la fama y la familia. Esa lucha interna nunca desapareció. Vivía en el corazón de su hogar, silenciosa pero pesada. Para cuando comenzaron los susurros de un posible divorcio, muchos ya intuían que algo no andaba bien. Y justo cuando los rumores empezaban a expandirse, más grietas aparecieron en la vida pública de Pippa. Entonces, ¿cómo enfrentó Pippa la creciente presión dentro de su matrimonio? Eso es exactamente lo que estamos a punto de revelar. La forma en que Pippa lidió con la presión. Pippa Middleton nunca tuvo el lujo de ser simplemente ordinaria. Mucho antes de que su hermana se convirtiera en futura reina, mucho antes de que su nombre apareciera en titulares globales, Pippa ya conocía la presión de intentar ser perfecta. Como hija del medio entre dos hermanos brillantes, Kate, elegante y refinada, James, inteligente y relajado, Pippa creció bajo el peso constante de las comparaciones. Desde joven, entendió lo que significaba cargar con grandes expectativas. El hogar de los Middleton no era solo cálido y amoroso, también era ambicioso. Sus padres, exitosos a su manera, se aseguraron de que sus hijos estuvieran bien educados, bien vestidos y bien entrenados en etiqueta social. La excelencia académica y la inteligencia emocional eran requisitos. Y Pippa lo captó enseguida. No quería simplemente estar a la altura, quería brillar. En la Universidad de Edimburgo estudió literatura inglesa, pero su reputación fue más allá de los libros. Se convirtió en una conectora nata. Trabajó, se unió a los clubes adecuados, hizo los contactos correctos. Tras graduarse, se abrió camino en círculos de élite londinenses. Trabajó en relaciones públicas de lujo, planificación de eventos de alto nivel y eventualmente en alianzas de marca. Pero su verdadero salto a la fama no vino del trabajo, sino de la fascinación pública. Para 2008, Pippa había sido nombrada la soltera de la alta sociedad más codiciada del Reino Unido. Y no era un simple título de revista de chismes, era una señal clara. El mundo la estaba observando incluso más que a celebridades y miembros de la realeza. Pero eso no fue todo. Apenas 4 años después, Pippa fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Y ese reconocimiento no vino por tener sangre real, ni por haberse casado con alguien de la aristocracia. Vino de algo mucho más poderoso. La conexión que el público sentía con su estilo, su presencia y su historia. Aún así, por más alto que subiera, la sombra de Kate siempre estaba ahí. Ese vínculo con la realeza jamás desapareció. Cada titular que hablaba de Pippa llevaba consigo una mención obligatoria a su hermana. Cada logro, cada paso, se medía con la vara del Palacio de Buckingham. Incluso cuando conseguía atención mediática por méritos propios o lanzaba proyectos en solitario, el mérito parecía compartido. El éxito nunca se sentía completamente suyo, siempre parecía prestado. Esa necesidad de ser reconocida por su propio valor también se filtró en su matrimonio. Detrás de puertas cerradas, Pippa deseaba que James Matthews compartiera con ella el foco público, que pudieran recrear, aunque fuera en parte,
el magnetismo que el mundo tenía con William y Kate. Quería que él se abriera a la vida pública, que asistiera a más eventos, que formara parte de su imagen ante el mundo. Pero James no estaba interesado. Él no había crecido preparándose para flashes, entrevistas o desfiles. Su mundo era otro. Reuniones empresariales, fines de semana tranquilos en el campo. Y cuanto más se inclinaba Pippa hacia su imagen pública, más se alejaba él. Y la presión no era solo externa. En casa, Pippa criaba a 3 hijos. Sostenía un matrimonio con un hombre que rechazaba la fama. Llevaba a cuestas un apellido que arrastraba linaje real. Y al mismo tiempo, tenía que proteger su propia identidad pública. El mundo esperaba de ella que fuera la esposa perfecta, la hermana perfecta, la madre perfecta. Y por si fuera poco, la marca perfecta. Pero algo tenía que ceder. Y lo que cedió fue la paz interior de Pippa. Había invertido tanto en mantener todo pulido, elegante y funcionando, que se había olvidado de sí misma. Su silencio lo dijo todo. Nunca explotó contra la prensa, ni ofreció entrevistas lacrimógenas. Pero su retiro paulatino de los focos, los cambios en su vestuario y su ritmo más pausado, revelaban lo que realmente sucedía. Estaba agotada. No solo físicamente, sino emocionalmente. La perfección había sido el objetivo durante tanto tiempo, que ahora se había vuelto una jaula. Este capítulo de su vida iba más allá del matrimonio. Era una crisis de identidad. ¿Quién era ella sin el apellido Middleton vinculado a la realeza? ¿Quién era sin James a su lado? ¿Quién era si dejaba de actuar la perfección y simplemente vivía? Esas no eran preguntas que pudiera responder frente a las cámaras, pero eran las que, por fin, empezaba a hacerse. Y a medida que las grietas en su vida aparentemente perfecta se volvían imposibles de ocultar, Pippa comenzó a tomar decisiones pequeñas pero audaces detrás del telón. Y ahora estamos a punto de revelarlas. Quédate con nosotros, porque lo que viene vale la pena escuchar. El distanciamiento de Pippa Middleton con Vogue Williams. Para Pippa Middleton, la ausencia de James en su vida pública no fue algo pasajero. Se convirtió en una constante. Él no asistía a grandes eventos. No era captado caminando de la mano con Pippa por las calles de Chelsea. Ni siquiera aparecía en compromisos donde se esperaba presencia familiar. El mensaje era claro. Aunque nadie lo dijera abiertamente, se estaban alejando. Pero entonces ocurrió algo que sorprendió a todos. Los paparazzi captaron a la pareja de vacaciones, después de lo que pareció una eternidad sin ser vistos juntos. Las fotos mostraban a ambos en una lujosa villa, conversando junto a la piscina. Parecía un intento por reconectar, por encontrar un terreno común en la intimidad. Sin embargo, incluso en esas imágenes, algo no cuadraba. No había miradas compartidas, ni sonrisas auténticas, ni chispa. Parecían más 2 personas viajando en paralelo que una pareja reencontrándose. La isla les dio una pausa, pero no resolvió nada. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente complicada, la tensión familiar empezó a colarse silenciosamente. El público no lo notó de inmediato, pero quienes estaban cerca de la familia Matthews sabían que había fricción entre Pippa y Vogue Williams, la cuñada de James. Vogue es presentadora y figura mediática, y está casada con Spencer Matthews, el hermano menor de James. Según fuentes cercanas, las 2 mujeres nunca fueron enemigas declaradas, pero había tensión, indirectas sutiles en entrevistas, sonrisas forzadas en bodas, algún comentario cortante aquí, una evasiva allá. Y entonces vino el podcast de Vogue. Ese espacio se convirtió en un campo de batalla encubierto. Vogue compartía anécdotas sobre eventos glamorosos donde alguna persona, sin nombre, se mostraba excesivamente vanidosa. Los conocedores aseguraban que esas referencias iban dirigidas a Pippa. No eran ataques directos, pero lo suficientemente afilados como para generar rumores, aunque no escándalos.
La gente empezó a leer entre líneas. Los seguidores de Vogue lo notaron, sobre todo cuando ella hacía comentarios sobre la realeza, las relaciones y lo que ella llamaba la perfección falsa. Para muchos fanáticos de la familia real, esas críticas no eran solo dardos hacia Meghan Markle. También eran puñales velados hacia Pippa. Todo era desordenado, personal, pero cuidadosamente envuelto en un envoltorio de corrección pública. Para Pippa, la presión no llegó de golpe, sino como una marea constante, silenciosa pero imparable. Mientras ella se esforzaba por mantener intacta la marca Middleton, el lado Matthews jugaba con reglas distintas. Spencer y Vogue vivían sin filtros, no temían a las disputas mediáticas ni a los escándalos ocasionales. Eran impredecibles. Y Pippa, acostumbrada a tener el control absoluto de su narrativa, de pronto ya no controlaba nada. Su matrimonio, su imagen, incluso su silencio, estaban siendo moldeados por las voces de otros. En medio de todo ese ruido, nunca hubo un comunicado oficial sobre una separación o divorcio. Ningún portavoz, ninguna confirmación, ni un solo documento legal. Pero a veces, los actos gritan más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Pippa comenzó a asistir sola a bodas, a aparecer sin James en galas benéficas, a cambiar su vestuario, a alejarse de las cámaras. Todo eso, cada detalle aparentemente menor, comenzó a formar una verdad innegable. Una caída silenciosa, de esas en las que no se grita pero todo se rompe. Y era una caída extraña, sobre todo viniendo de alguien que había escalado con tanto cuidado. Durante años, Pippa trabajó para construir su propia identidad. No solo como la hermana de Kate, ni como la chica del vestido blanco, sino como madre, empresaria, referente social. Y durante un tiempo, parecía que lo había logrado. Pero poco a poco, la distancia entre su imagen y su vida real se fue ensanchando. Seguía siendo una madre cariñosa, aún se involucraba en causas solidarias, seguía sonriendo ante las cámaras cuando era necesario. Pero aquella mujer que antes acaparaba miradas, ahora apenas la sostenía. Se había convertido en un personaje secundario en su propia historia. Y aunque no hubo titular final, ni sentencia judicial, las señales eran claras. La energía se había ido, y el mundo, en silencio, entendió lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Este matrimonio ya había terminado. Algunos fanáticos se aferraban a la esperanza. Pensaban que el silencio significaba privacidad, no colapso. Pero el silencio puede ser más ensordecedor que la verdad. Y en el caso de Pippa, lo fue. Aún así, ella se mantuvo serena, compuesta, aunque fuera solo en la superficie. No hubo escándalos. No hubo entrevistas reveladoras. Ningún drama decorando las portadas de los tabloides. Solo una desaparición lenta del centro de atención, una transición gradual hacia otro capítulo de su vida. Sea lo que venga ahora, está claro que Pippa lo enfrentará con la misma determinación silenciosa que la trajo hasta aquí. Y así, aunque los titulares nunca gritaron «divorcio», la verdad ya se había contado sola. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta historia. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y haz clic en el siguiente video en tu pantalla. Te aseguramos que te van a encantar.